Muy buenos días, tardes o noches, el maestro José Enrique Mota al habla y hoy vamos a tratar el tema de las multiplicaciones de fracciones. Entonces, nos habíamos quedado en este tema sobre las multiplicaciones de fracciones. Es un tema bastante sencillo y lo único que hay que saber es obviamente la tabla de multiplicar y la regla a seguir para nosotros resolver esta operación. De forma así simple, dada una fracción a sobre b y dada una fracción c entre d, la multiplicación será expresada como el producto de los numeradores entre el producto de los denominadores. Y si ustedes se fijan aquí en el resultado, nosotros tenemos que este señor es el resultado de multiplicar el numerador de la primera con el numerador de la segunda. Y aquí el denominador del resultado será igual al denominador de la primera con el denominador de la segunda. Ahora bien, esta regla tiene la facilidad de que aplica no solamente a dos fracciones, sino que podemos hacer 3, 4 o hasta 5 fracciones de forma consecutiva y se nos facilita mucho las operaciones. Entonces, vamos nosotros a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos este caso. 6 por 2 quintos. Si ustedes se fijan, esto es una multiplicación en toda regla. Ahora bien, este 6 no es propiamente dicho una fracción y 2 quintos es una fracción. Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de que nos topemos con una expresión de este tipo, en el que uno de los dos componentes no sea una fracción, es transformar aquel valor que no es una fracción en una fracción. Entonces, evidentemente, el valor que yo no sé o no tengo como fracción, evidentemente es el 6. Sin embargo, recuérdense que en el campo de los números racionales o en el campo de las fracciones hay diversas formas de nosotros escribir varios números. Por ejemplo, 6 puede ser expresado como un cociente de 6 entre 1. Si usted se fija, lo coloco de esta forma porque tiene total sentido. 6 es lo mismo que 6 entre 1. No estoy rompiendo ninguna regla matemática porque si yo divido 6 entre 1, me va a dar como resultado este señor que tengo aquí, que es el propio 6. Y sencillamente esta es la forma que yo necesito para poder resolver. Entonces, 6 por 2 quintos puede ser llevado o transformado a la expresión 6 entre 1. Recuerden, en vez de yo utilizar este 6 que no está como fracción, lo utilizo aquí como en forma de fracción. Entonces, 6 entre 1 va multiplicado por 2 quintos. Bien, y a partir de ahí simplemente tengo que aplicar la regla. La regla me dice claramente que tengo que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con denominador. Y eso es lo único que tengo que hacer. Paso una raya, 6 por 2 es 12 y 1 por 5 es 5. Y ahí terminamos este ejercicio. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tengo en este caso dos números mixtos que para los que no saben qué son ni cómo se trabajan, hay varios videos en mi canal para que lo puedan chequear cuando tengan tiempo. Entonces, aquí tengo un número mixto y aquí tengo otro número mixto y estoy multiplicando. Ese punto me representa la multiplicación. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, a priori yo no puedo trabajar con esos dos números mixtos porque la regla me dice claramente que tengo que multiplicar fracciones. Sin embargo, ya yo sé que ese número mixto yo puedo transformarlo a una fracción impropia. Lo mismo con este. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar este número mixto en una fracción impropia, es decir, en su fracción impropia equivalente, y este número mixto también lo vamos a transformar en su fracción impropia equivalente. ¿Cómo lo hago? De forma sencilla. Ese número va a pasar a multiplicar el denominador y se le sumará el numerador. Es decir, 3 por 6 son 18 y 5 evidentemente son 23. Ahora bien, ¿qué te coloco aquí debajo? Tengo que colocar el mismo denominador, que es el 6. Bien, lo coloqué aquí porque ese es el denominador. Voy a hacer lo propio con esta parte, con este número mixto. Multiplico el 4 con el 2 y luego le sumo el 1. 4 por 2 son 8 y 1 son 9.
Y debajo, en el denominador, tengo que colocar el mismo denominador que tengo aquí. Como es 2, aquí coloco el 2. Entonces, con esa simple transformación ya transformé este número mixto en su fracción impropia equivalente y este número mixto en su fracción impropia equivalente. Entonces, ya que se encuentran en forma fraccionaria, sí podemos multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Bueno, el 23 partido 6 con el 9 partido 12. Entonces, ya esta partecita es bastante sencilla. Voy con la parte de abajo, que es más fácil. Déjame colocar las rayitas aquí y aquí. Entonces, básicamente resuelvo esta parte. 6 por 2 claramente son 12. Y 23 por 9 son 207. Pueden verificar si así lo desean. Bien, entonces para esto lo único que tenemos que saber es la tabla y conocimientos anteriores que nosotros podamos tener. Para el caso de que nos topemos con un número mixto, como es en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Este es bastante interesante porque vamos a tener, aquí tenemos tres números mixtos que se están multiplicando. Entonces, aquí trabajaríamos de forma similar que el anterior ejemplo. Tenemos que transformar esos números mixtos a su fracción impropia equivalente y luego multiplicar. Entonces, voy a hacer un pequeño espacio aquí para trabajar de forma un poco más organizada. Bien, entonces vamos a transformar el primer número mixto. 2 tercios. Entonces multiplico este 3, que es el número principal, con el denominador. Y luego se le suma el numerador. 3 por 3 son 9, más 2 son 11. Y aquí, como tengo 3 de denominador, lo coloco aquí debajo de forma idéntica. Y así sigo trabajando con todos los demás. Aquí tengo un séptimo. Entonces multiplico ese 1 con ese 7 que está en el denominador y le sumo este 1 aquí del numerador. 1 por 7 son 7, más 1 son 8. Como su denominador es 7, lo coloco aquí debajo, 7. Por último, vamos a trabajar con este número mixto, 2 3 cuartos. Entonces, multiplico el 2 por el 4 y le adiciono el 3. 2 por 4 son 8 y le sumo 3, son 11. Como su denominador es 4, también aquí tengo que colocar el 4 como denominador. Entonces, si nos fijamos, ya transformamos estos números mixtos en las fracciones impropias. Entonces, las operaciones me dicen que multiplique. Entonces, yo voy a multiplicar el 11 partido 2 tercios por el 8 partido 7 o 8 séptimos por el 11 partido 4. Voy a escoger otro color para que no se confunda. Aquí voy a colocar el resultado. Bien, entonces empezaré con la parte de abajo que es un poquito más sencilla. 3 por 7 son 21 y 21 por 4 son 84. Bien, si quieren lo pueden comprobar. Y voy con la parte de arriba. 11 por 8 son 88 y 88 por 11 me da 968. Bien, esa partecita si quieren la pueden ir a comprobar. Bien, 11 por 8, 88 y 88 por 11, 968. Y ahí básicamente podemos decir que concluimos. Vamos a trabajar con este. Les dije que la facilidad con la multiplicación es que puedo multiplicar no solamente 2, sino 3 y hasta 4 fracciones. Vamos a resolver esta partecita. Entonces, en esta parte yo paso una línea y como no hay que transformar nada, puedo trabajar así directamente. Procedo a multiplicar todos los numeradores con todos los denominadores. Voy arriba. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Entonces tengo un 24 en el numerador. Entonces voy aquí con esta partecita. 5 por 6 son 30. 30 por 8 son 240. Y 240
por 10 son 2400. Y ahí podemos decir que terminamos. Bien, entonces lo único que hay que saber para multiplicar dos fracciones es la regla y evidentemente la tabla.